Introducción. Las voces del horizonte. Elara no era una mujer de espejos ni de calendarios, sino una coleccionista de presagios. Su existencia se había fundido con el punto dado, esa certeza incómoda de que la verdad no espera el momento oportuno, sino que irrumpe cuando menos se la espera. La sabiduría que custodiaba no le había traído paz, sino la carga constante de ver el futuro implacable de lo que está mal construido. Las visiones la habían arrastrado a la orilla del mundo. 6 veces, sobre la arena inestable, presenció la caída. Estructuras monumentales que cedieron ante la fragilidad, el reclamo de la naturaleza, la culpa de la ambición, el aislamiento silencioso, el juicio cósmico y la frialdad tecnológica. Había visto la luna teñirse de rojo, descendiendo como un testigo de cargo ante el caos de las lenguas humanas. Ahora, con el amanecer de la verdad, el drama del juicio había dado paso a una serenidad aún más poderosa. En la playa, el mar, el sol y el hombre se unían en una danza de gratitud, una liturgia de armonía perfecta. Elara se encontraba en el umbral. Había recibido las voces del horizonte, el clamor de lo que debe desaparecer y el canto de lo que debe nacer. Su misión ya no era solo ver, sino actuar. El camino de regreso a la ciudad, donde la ambición y la tradición se desgarraban en conflicto, esperaba. Pero antes de cruzar el asfalto que la separaba del caos, Elara debía decidir cómo traduciría la belleza inefable de esa mañana a un mundo que solo entendía el miedo. Su momento había llegado. La portadora de la verdad debía elegir su arma, la palabra, el rito o el retorno urgente. Visión 1. Los bultos del juicio. Elara, ahora más sintonizada con los susurros del universo tras sus experiencias con el punto dado, se encontró una vez más en ese tramo familiar de playa. Pero la realidad visible se desdibujó, y la arena bajo sus pies se convirtió en el umbral de una revelación profética. Los pequeños hoteles de la costa se transfiguraron en siluetas de edificios colosales, monumentos a la ambición humana, todos fincados precariamente sobre la arena movediza del tiempo y la ilusión. Sus ojos, que habían aprendido a ver más allá de lo evidente, se posaron en un rascacielos de 12 pisos, un icono de la modernidad y la falsa permanencia. Lo que siguió no fue un acto de violencia, sino un presagio, una manifestación del no hay tiempo que había escuchado hacía años. Emergiendo de la misma arena que sostenía la frágil base del gigante, aparecieron 2 bultos colosales, como huevos gigantes de yeso. Eran de una blancura inmaculada, lisos y portentosos, un símbolo de fuerzas primigenias y dormidas. Con una lentitud que congelaba la respiración, estos orbes silenciosos comenzaron a ejercer una presión invisible. Hundían el edificio de a poco, lentamente, sin esfuerzo aparente. No había estruendo de metal retorcido ni vidrio hecho añicos, solo una implacable y silenciosa reabsorción. La estructura de 12 pisos se disolvía, piso por piso, como si el tiempo se invirtiera y el edificio volviera a ser la materia informe de la que había surgido. La arena cedía, como si finalmente aceptara su destino de reclamar lo que le había sido prestado. Elara observó, inmutable, como el coloso desaparecía completamente, engullido por la presencia enigmática de los huevos. No quedó rastro. Fue un mensaje inequívoco. Las estructuras construidas sobre cimientos inestables, por grandiosas que parezcan, están destinadas a regresar al origen, no por la fuerza bruta, sino por la inexorable verdad de su propia fragilidad. Era una profecía de deconstrucción sutil, un recordatorio de que lo que se erige sin verdadera sustancia, sin arraigo en la conciencia, eventualmente se desvanecerá, abriendo espacio para una nueva forma de existir. Visión 2. La metamorfosis. Apenas el rastro del edificio anterior se disipaba en la visión de Elara, su perspectiva se desplazó hacia otro coloso, idéntico al primero en sus dimensiones imponentes. Este nuevo gigante, también erigido precariamente sobre la arena de la playa,
se alzaba con la misma ilusión de permanencia. Pero esta vez, el agente del cambio no serían los misteriosos huevos de yeso, sino algo de una delicadeza y una escala asombrosa. Desde las alturas, descendiendo con una gracia etérea, aparecieron dos mariposas gigantes. Sus alas, de patrones iridiscentes y colores nunca vistos en la tierra, eran tan vastas que abarcaban todo el techo del edificio. No eran criaturas de este mundo, sino manifestaciones de una fuerza más allá de lo tangible. De sus patas, gruesas y robustas, pendían sogas increíblemente gruesas, no de cáñamo o metal, sino de una sustancia orgánica y luminosa. El edificio, siendo de forma cuadrada, vio cómo las mariposas anclaban las sogas en sus 4 esquinas. 4 sogas, firmemente ancladas en la arena circundante, creando una conexión paradójica entre la fragilidad de la base y la inmensidad de las criaturas celestiales. Y entonces, el proceso comenzó de nuevo, pero con una resonancia diferente. Las mariposas, con un movimiento que parecía un suave aleteo cósmico, iniciaron el hundimiento. Lentamente, sin brusquedad, ejercieron una fuerza que no era de destrucción violenta, sino de una implacable reabsorción. El edificio de 12 pisos cedió, centímetro a centímetro, volviendo a la arena de la que, simbólicamente, nunca debió haberse elevado con tanta arrogancia. El ara observó cómo la estructura se disolvía, pieza por pieza, hasta que no quedó nada de él. Lo más sorprendente fue el desenlace. Una vez que el edificio hubo desaparecido por completo, las mariposas gigantes, sus misiones cumplidas, también se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. No volaron hacia el cielo, sino que se diluyeron en el éter, dejando a el ara con una profunda reflexión sobre la impermanencia de las estructuras creadas por el hombre y la sutil pero poderosa intervención de la naturaleza, o quizás del destino, para reclamar lo que le pertenece. La tercera visión, el sello del aislamiento. Apenas el vacío de la arena se tragó el coloso de las mariposas, la visión de el ara se enfocó de inmediato en el tercer edificio, una réplica exacta de los 2 anteriores. 12 pisos de soberbia, anclados en la misma fragilidad. Pero esta vez, el mensaje de la deconstrucción no vendría del subsuelo ni del cielo, sino de un acto silencioso de intervención metafísica. Del horizonte inmaterial, se materializaron 2 seres de forma humanoide, completamente translúcidos. No poseían carne ni vestimenta, solo una forma etérea que permitía ver a través de ellos, como si fueran la conciencia pura hecha figura. Llevaban en sus manos instrumentos mundanos, cubetas y brochas, una mezcla desconcertante entre lo divino y lo terrenal. Sin mediar palabra o gesto, los seres se encaminaron al tercer edificio. Su tarea era precisa. Comenzaron a pintar de color blanco inmaculado los marcos de todas las puertas y ventanas. No era pintura para embellecer. Era un ritual de clausura. La blancura se aplicaba con la solemnidad de un juicio, cada pincelada configurando un sello absoluto. El ara lo percibió con la claridad del punto dado. Una vez sellados, nadie podía entrar ni nadie podía salir. La estructura se había convertido en una prisión hermética, cortada del flujo de la vida y el intercambio. Cuando su trabajo terminó, con el edificio mudo y ciego tras la barrera blanca, los humanoides translúcidos se retiraron con la misma discreción con la que llegaron. Y en ese instante, sin la necesidad de huevos o mariposas, la profecía se cumplió. Sellado y aislado de la realidad, el edificio se comenzó a hundir. El ara comprendió, esta no era una demolición por fragilidad, visión 1, o por el reclamo de la naturaleza, visión 2, sino por aislamiento. Es una verdad profética que advierte, lo que se sella en sí mismo, lo que aísla su conciencia y se niega al intercambio vital, aunque no sea destruido, está condenado a la autodisolución y al hundimiento en el olvido. La cuarta visión, el juicio de la luz estelar. El ara presenció cómo el éter se aclaraba,
y un cuarto edificio se elevaba en el lugar exacto donde el anterior había sido engullido. Este nuevo coloso era un recordatorio final de la tenaz insistencia humana en construir ilusiones sobre cimientos endebles. Pero el agente de su desaparición fue, quizás, el más puro y trascendental hasta ahora. Del firmamento de la revelación, descendió algo que sólo podía describirse como dos estrellas, grandes y con un simbolismo potente. No eran meros puntos de luz, sino concentraciones de energía cósmica, manifestaciones de destino ineludible. Las estrellas se posaron sobre la fachada del edificio con una precisión geométrica. Una de ellas se ancló en la parte superior izquierda, tocando la esquina del pensamiento, el ideal o la ambición. La segunda estrella se fijó en el centro exacto de la estructura, apuntando al corazón o al núcleo de su voluntad. Esta doble fijación representaba un juicio que alcanzaba tanto la intención como la ejecución de la obra. Y de inmediato, sin la lentitud de los huevos o el suave aleteo de las mariposas, las dos estrellas comenzaron a hundir el edificio. No fue una caída libre, sino una implacable presión de luz contra la materia. La verdad superior ejercía su peso, demostrando que ninguna estructura, por alta que sea, puede resistir el destino grabado en el cosmos. El edificio se disolvió bajo el brillo estelar, desintegrándose hasta que la arena volvió a estar limpia. La quinta visión, la de construcción controlada. El ciclo de la revelación continuó. Sobre la arena, que ahora parecía el lienzo infinito de un destino ineludible, se alzó el quinto edificio. Grande e imponente, desafiaba una vez más las leyes de la permanencia. En respuesta a esta nueva estructura de ambición, reaparecieron dos seres humanoides translúcidos, diferentes a los que habían pintado los sellos, pero igualmente etéreos y enfocados. En sus manos, no había brochas, sino una cajita que portaba un agujero en la parte central, un instrumento de precisión inmaterial. Los seres se posicionaron a una distancia considerable, sin necesidad de contacto o cercanía, simbolizando el poder de la influencia remota. Con una sincronía perfecta, apuntaron hacia el edificio con las cajitas. De los pequeños agujeros emergió un rayo de luz de un verde intenso, un color que en el mundo de Elara representaba tanto la vida como la esterilización. El rayo verde impactó la estructura, y la profecía se manifestó con una nueva forma de eficiencia. Sin esfuerzo visible, sin estruendo, con la misma pasmosa lentitud y certeza de las visiones anteriores, el edificio comenzó a hundirse. Esta disolución no era una implosión, sino una deconstrucción molecular inducida por la luz. La tecnología inmaterial del rayo verde deshacía la arrogancia de la construcción, devolviéndola a la fuente de la que provino, hasta que una vez más, solo quedó la arena limpia de toda huella humana. La sexta visión, la carga del plomo. La arena se despejó una última vez, y un sexto edificio, monumental en su escala, se erigió como la declaración final de la visión. Pero esta vez, el agente de su fin era una presencia imponente. Elara lo vio, caminando por la arena, con paso firme iba directo a su propósito, a la misión que le había sido encomendada. Un gran oso polar con cabeza de plomo. Se dirigía al sexto edificio y al llegar se elevó hasta el techo, y ahí colocó su cabeza de plomo. Y su cuerpo quedó colgando. Sin embargo, lo que realmente imponía el juicio era su cabeza. La cabeza del oso polar no era de carne, sino de un material pesado y opaco, plomo. Asentada con una quietud aplastante sobre el techo del rascacielos, era como una pequeña pelota de plomo, una concentración de peso y densidad. Elara pudo sentir, con una claridad hiriente, el poder inmenso y la gravedad inexorable de esa cabeza. Era la carga de la indiferencia, el peso de la conciencia culpable. Y bajo el yugo de ese fardo letal, el edificio comenzó a hundirse lentamente. No fue la tecnología o la ley cósmica,
Fue el peso de un daño irreparable, el impacto concentrado de una ofensa a la naturaleza y a la inocencia. El rascacielos cedió ante la verdad del plomo, disolviéndose bajo la pesada cabeza de plomo de un oso polar. Hasta que, por sexta y última vez, solo quedó la arena desnuda. Un ciclo de profecías concluido. Con el hundimiento del sexto coloso, el ciclo profético de Elara se ha completado. Ella ha sido testigo de 6 formas distintas, pero igualmente implacables, en las que las estructuras de la soberbia y la falsedad están destinadas a colapsar. Por fragilidad, huevos; por reclamo de la naturaleza, mariposas; por aislamiento, pintura blanca; por ley superior, estrellas; por precisión tecnológica, rayo verde; y por el peso de la culpa, oso de plomo. La guía celestial. Al disiparse la última imagen, el edificio hundido bajo el peso trágico de la cabeza de plomo, la visión de Elara se desvaneció. El sol había caído, y la arena que un momento antes había sido el lienzo de 6 profecías implacables, ahora se extendía bajo el manto de la noche. El aire vibraba aún con la memoria de la destrucción, y Elara sintió en su espíritu la magnitud de las advertencias. Se encontraba sola en la oscuridad, rodeada por el inmenso silencio que siguió a las visiones. En ese vacío, ella entendió la esencia de lo que había presenciado: que toda estructura levantada sin conciencia, sin respeto y sin conexión con el espíritu o la naturaleza, está destinada a ser reabsorbida por la verdad. Fue entonces cuando alzó la mirada. En el cielo, 2 puntos de luz brillaban con una intensidad deslumbrante, rompiendo la calma de la noche. Eran las 2 estrellas celestes, las mismas que habían impartido el juicio de la ley superior en la cuarta visión, pero ahora su energía era de guía, no de condena. Con un movimiento silencioso e inconfundible, los 2 astros se desplazaron en el firmamento, marcando una trayectoria definida, como si fueran los ojos gemelos del destino. Elara, sintonizada con su propósito, supo que su tiempo de solo observar había terminado. Había recibido la advertencia. Ahora debía seguir el camino para encontrar la respuesta. El ser misterioso. Guiada por la serena luz de las 2 estrellas celestes, Elara abandonó la arena. Las visiones la habían despojado de toda duda, y ahora su propósito era claro: seguir la verdad, sin importar cuán extraña fuera la senda. Caminó con determinación a través de la noche, dejando la suavidad de la playa para pisar el frío y duro asfalto de la ciudad, un claro indicio de que su misión la devolvía al mundo de los hombres. El viaje culminó frente a un edificio modesto de 3 pisos, sin el simbolismo grandioso de los colosos hundidos, pero con una resonancia propia. Al entrar, el silencio de la noche se hizo más denso. Subió las escaleras hasta el 2.º piso y allí, una puerta entreabierta la invitó a ser testigo. Elara se asomó con cautela y su aliento se detuvo ante la escena interior. Un hombre extraño, de apariencia indefinible, se encontraba de pie frente a una ventana abierta. Estaba inmerso en un acto de comunicación frenética, hablando una multitud incesante de lenguas, un torrente de idiomas que se mezclaban y chocaban, como si intentara abarcar todo el conocimiento humano en un solo momento. Su discurso no estaba dirigido a nadie en la tierra. Era un reclamo, un desafío lanzado directamente hacia el cielo nocturno. Y mientras el hombre tejía su maraña de palabras, el cosmos respondía. A través de la ventana, Elara vio cómo la luna comenzaba a transformarse. Se hizo grande, hinchándose en el horizonte hasta llenar la vista, y un tinte ominoso de rojo comenzó a teñir su superficie, la antigua señal de un juicio inminente. La enorme esfera de sangre y luz comenzó un descenso imposible, bajando, bajando, hasta ubicarse casi al nivel del mar, una presencia colosal que dominaba la tierra. Elara había pasado de la profecía al evento. La estructura de la realidad se había doblado ante el poder del hombre extraño y la respuesta del cielo. La armonía de la mañana eterna.
La realidad se reajustó con un suspiro. Mientras el hombre de las lenguas continuaba su ruego, la inmensa luna roja detuvo su descenso imposible, y con la misma calma sobrenatural, ascendió y se posicionó en su lugar habitual, restaurando el orden del cosmos. El ara regresó a su casa, el peso de la noche sobre ella. Necesitaba el reposo para asimilar el juicio y el milagro que había presenciado. A la mañana siguiente, impulsada por una fuerza que trascendía el simple recuerdo, el ara regresó a la playa. El sol estaba radiante, pero el lugar no estaba vacío. Lo vio de nuevo. El hombre de las muchas lenguas se encontraba en la orilla, ya no hablando hacia el cielo con desafío, sino danzando y cantando en lenguas extrañas con pura alegría. Pero esta vez, su expresión no era de confusión o reclamo, sino de perfecta armonía. La naturaleza entera se unió a su liturgia matutina. Las aves se arremolinaron, sus cantos mezclándose y acompasando la melodía del hombre. El mar, un testigo imponente, no era solo un oyente. Se unió con majestad a la alabanza. Las olas se alzaban como en oración, en un gesto de alabanza y profundo agradecimiento. El rugido del océano era la voz de la devoción. El sol se unió con su esplendor, su luz bañaba la escena con una claridad gloriosa. Y como una bendición suave y tangible, una llovizna ligera y suave comenzó a caer, el rocío de la gracia. A lo lejos, en el perfil rocoso de un morro que emergía del mar, se erguía una visión de pureza y aspiración. Un gran pelícano inmóvil, sus alas elevadas hacia el cielo en un gesto de éxtasis, como si quisiera tocar la divinidad. Era el símbolo perfecto de la ascensión del espíritu. El ara comprendió. Las 6 visiones de la noche mostraron la destrucción de lo que está mal construido. Esta mañana revelaba la resurrección de lo que es sagrado. El juicio había pasado, y en su lugar había llegado la síntesis. Una vida construida sobre el agradecimiento, la unidad y la oración, donde el hombre y el universo cantan la misma canción. Sin embargo, ante la sobrecogedora belleza y la abrumadora verdad de la mañana, el ara no sintió la urgencia de una mensajera ni la necesidad de unirse al rito. Comprendió que el mensaje era demasiado vasto, demasiado sagrado para ser articulado de inmediato. La inmensidad de las 6 destrucciones y la profunda armonía de la resurrección requerían un espacio sagrado dentro de sí misma antes de poder ser entregadas al mundo exterior. Con una determinación tranquila, el ara se retiró del lugar. No se acercó al hombre que danzaba, ni intentó descifrar la lengua del mar o el canto de las aves. En lugar de ello, se alejó de la orilla, sus pasos lentos y deliberados sobre la arena, como si cada grano fuera un susurro de las visiones recién recibidas. Atravesó el asfalto de regreso, no con prisa, sino con la pausada dignidad de quien lleva un tesoro invisible pero inmenso. Busco el silencio, la quietud que le permitirá destilar la esencia de todo lo presenciado. La ciudad, con sus ruidos y conflictos, tendría que esperar su momento. El ara necesitaba primero un espacio para integrar las voces del horizonte, para que las profecías de la caída y la promesa de la armonía se asentaran en lo más profundo de su ser. Solo entonces, cuando las visiones hubieran madurado dentro de ella, sabría cómo actuar. Su retirada la llevó a su hogar, un santuario de quietud en el corazón de la bulliciosa ciudad. Allí, en la serenidad de su propio espacio, el ara no buscó meditar ni forzar una respuesta. En su lugar, adoptó la postura de una escucha profunda y consciente. Había aprendido que el universo habla no con órdenes, sino con susurros, con el timín perfecto de un punto dado. Ella se sentó a esperar. Esperó que las voces del horizonte no solo se asentaran en su espíritu, sino que le susurraran el momento indicado de su revelación. No se trataba de cuando ella estuviera lista, sino de cuando la ciudad estuviera preparada para escuchar. La verdad, comprendió el ara, era como una semilla. Necesita su tiempo,
su tierra y el susurro del viento correcto para germinar. Y ella sería el canal, paciente y receptivo, de ese momento.